de funciones para datos planificados. Estructuras de tablas y módulos de funciones para datos planificados. Utilización. La siguiente sección incluye las áreas de planificación para varios objetos del componente de Controlling, SEO, que poseen módulos de funciones para la transferencia de datos. Es necesario especificar los datos a transferir para cada área de planificación. Características. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para centros de coste. Planificación de costes primarios independientes de actividad. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 01, 04 o 90. Planificación de ingresos. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 11 o 12. Planificación de costes de la orden independientes de la actividad sin emisor. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 21. Planificación de costes de la orden independientes de la actividad sin emisor. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 21. Planificación de abonos de gastos generales. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 41. Planificación independiente de la actividad del consumo de actividad. Datos. Centro de coste emisor, clase de actividad emisora, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 01. Centro de coste, proceso empresarial emisor. Planificación independiente de la actividad de ratios. Centro de coste, valor estadístico. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para centros de coste clases de actividad. Planificación de costes primarios dependientes de la actividad. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 1, 4 o 90, clase de actividad, tipo de clase de coste 1, 2, 3 o 4. Planificación de costes de la orden dependientes de la actividad sin emisor. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 21, clase de actividad, tipo de clase de actividad 1, 2, 3 o 4. Planificación de costes de la orden dependientes de la actividad con emisor. Datos, centro de coste, clase de coste, tipo de clase de coste 21, clase de actividad, tipo de clase de actividad 1, 2, 3 o 4. Planificación de clases de actividad no facturables o facturables directamente. Datos, centro de coste, clase de actividad, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 1 o 4. Planificación de clases de actividades facturables indirectamente. Datos, centro de coste, clase de actividad, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 2 o 3. Planificación dependiente de la actividad del consumo de actividad. Datos. Centro de coste, clase de actividad, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 1, 2, 3 o 4, centro de coste emisor, clase de actividad emisora, tipo de clase de actividad 1. Centro de coste, clase de actividad, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 1, 2, 3 o 4, procesos empresariales emisores. Planificación de ratios dependiente de la actividad. Datos, centro de coste, clase de actividad, tipo de clase de actividad 1, 2, 3 o 4, valor estadístico. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para órdenes y elementos PEP. Planificación de costes primarios independientes de actividad. Datos, orden o elemento PEP, clase de coste, tipo de clase de coste 1, 4 o 90. Planificación de ingresos. Datos, orden o elemento PEP, clase de coste, tipo de clase de coste 11 o 12. Planificación de abonos de gastos generales. Datos, orden o elemento PEP, clase de coste, tipo de clase de coste 41. Planificación independiente de la actividad del consumo de actividad. Datos. Orden o elemento PEP, centro de coste emisor, clase de actividad emisora, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 1.
Orden o elemento PEP, proceso empresarial emisor. Planificación independiente de la actividad de ratios. Datos, orden o elemento PEP, valor estadístico. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para procesos empresariales. Planificación independiente de la actividad del consumo de actividad. Datos. Proceso empresarial emisor. Proceso empresarial, centro de coste emisor, clase de actividad emisora. Planificación independiente de la actividad de ratios. Datos, proceso empresarial, valor estadístico. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para objetos de coste, grafos y operaciones de grafo. Planificación independiente de la actividad de ratios. Objeto de coste o grafo u operación de grafo, valor estadístico. Se pueden tomar datos de las áreas de planificación siguientes para objetos de reconciliación. Planificación independiente de la actividad del consumo de actividad. Datos. Objeto de reconciliación, centro de coste emisor, clase de actividad emisora, tipo de clase de coste 43, tipo de clase de actividad 1. Objeto de reconciliación, proceso empresarial emisor. Solo se debe transferir un objeto CO por cada llamada de función. Por lo tanto, es necesario llamar la planificación de costes primarios en los centros de coste y en órdenes de forma separada. Las categorías siguientes para estructuras de tabla están disponibles para transferir datos planificados. Transferencia de datos acumulados. Transferencia de datos plan periódicos. La tabla siguiente visualiza los módulos de funciones utilizados para cada área de planificación para la transferencia de datos. Módulos de funciones y operaciones para áreas de planificación. Los datos a transferir se leen en el sistema fuente y se transfieren a una estructura de tabla interna SAP. Necesita estar familiarizado con la estructura de tabla y seleccionarla antes de traspasar los datos. El sistema SAP contiene los siguientes módulos de funciones, así como programas modelo para transferir datos plan. Tabla de programas modelo para la transferencia de datos planificados.